Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más del Profe Omar. En esta ocasión, pues dentro del cálculo diferencial seguimos y continuamos hablando de los límites. El límite de una función que pues es un concepto, como habíamos comentado, muy importante dentro del cálculo diferencial. En esta ocasión, pues vamos a resolver algunos ejercicios que son los más representativos para los diversos casos que pueden haber de límites. Particularmente el título quizá del video de hoy pues es límites al infinito, aunque pues sí no quise pasar la oportunidad de pues concretar, resumir todo lo que viene siendo el aspecto de los límites. Bueno, por principio de cuentas, todas las formas de límites que podemos obtener están resumidos en este pequeño cuadro. Vamos a analizarlo poco a poco. El primer formato de límite es el límite que no tiene ningún problema, no tiene ninguna indeterminación y queremos calcular directamente el límite. Sabemos por definición que cuando el límite de una función, cuando la variable independiente tiende a, pues simplemente se obtiene resolviendo f de a. Es la manera más corta y más sencilla de resolver el límite. Muy bien, ese es el caso, pues diríamos, el caso más común o el caso más sencillo. Después empiezan a aparecer algunos otros aspectos de límites. En segundo tenemos aquel límite que tiende al infinito, es decir, esos límites al infinito se refiere a límites que pueden ser expresados como el límite de una función f de x cuando x tiende a infinito, ¿sí? Es decir, es lo que indica acá, más menos infinito, puede ser más, puede ser menos. Y obviamente al momento de evaluar esa función, bueno, pues ya resulta que puede tomar varios caminos o varias aristas, y precisamente lo que estamos explicando en este cuadro. Cuando tenemos que la función f de x es un polinomio directamente, pues simplemente un polinomio va a ocasionar que cuando ese valor dentro del polinomio es una característica de ellos, pues cuando sustituyamos infinito, pues simplemente infinito no es un número, sino es una representación de algo que no tiene término. Por ende, entonces se dice que cuando evaluamos un límite y ese límite es un polinomio, que es el caso más común, pues decimos entonces que el límite es infinito, ¿sí? Directamente aquí decimos el límite es infinito, no puede hacerse alguna otra cosa, ¿de acuerdo? En el siguiente caso vamos a suponer que el límite de f de x cuando x tiende a infinito a menos infinito, pero resulta que al momento de evaluar ese límite nos queda una constante arriba y el infinito abajo, ¿sí? Que es precisamente esta parte. Y por ese motivo me voy a enfocar en esta función. Vamos a recordar esta función que nos va a ayudar, que es una vieja conocida dentro del álgebra. Nos va a ayudar a comprender mejor el concepto de pues el límite que tiende al infinito. Y es por esa razón que vamos a obtener este resultado. Vamos a evaluar. Si nosotros nos acercamos a esta, vamos por el límite por la izquierda o por la derecha, nos daremos cuenta que en la medida de que esta función se acerque al cero, por la derecha o por la izquierda, ¿sí? Pues nos daremos cuenta que esta función, pues, tiende a acercarse al cero y esa función tiende al infinito. Pero sucede una situación bien interesante. Si hablamos de la contraparte, es decir, nos damos cuenta que cuando ese límite, ahora vamos a expresarlo como el límite, y lo puedo escribir acá. Vamos a suponer que yo quiero calcular ahora el límite de 1 entre x cuadrada, pero vamos a suponer que ahora no queremos que tienda a 0, sino que tienda a infinito. En esta función sencilla, esta función racional, nos vamos a poder dar cuenta de una situación bien interesante. Que en la medida de que
de que esta función la lancemos al infinito, tendamos a lanzarla al infinito, es decir, yo me voy a disparar al infinito, aquí lo que sucede es que esa función por la derecha o por la izquierda va a tender a el mismo valor. Ese mismo valor es el 0. Si yo me acerco y me acerco y me acerco al infinito, esta porción de gráfica lo que va a hacer es que va a pegarse y a pegarse y a pegarse y va a estar cada vez más cerca del 0. Y de hecho esa representación gráfica matemática recibe un nombre, se llama asíntota. Ese límite que queremos calcular de cuando x tiende a infinito de 1 entre x cuadrada, pues ya sabemos que infinito al cuadrado sería pues infinito. Y entonces si yo divido 1 entre infinito, conforme yo me acerque al infinito, decimos entonces que este límite en concreto es igual a 0. Por esa razón dice aquí que cuando tenemos una constante L, siendo L diferente de 0, no, puede ser 0 también, perdón, no, puede ser 0, cuando tenemos L entre más menos infinito, el límite da 0. Y resulta entonces que nosotros podemos tener algunos tipos de límites que podemos resolver pues con una estrategia algebraica bien interesante. Y ahorita vamos a hablar del asunto. Entonces, en este caso, L entre infinito es 0, siempre que un límite nos dé una constante entre infinito, el límite es 0. El siguiente que vamos a obtener es cuando tengamos una evaluación de un límite y ese límite nos dé infinito entre una constante, siendo esa constante diferente de 0. El límite pues es una prolongación, no es una extensión de esta propiedad en la cual pues infinito entre L pues sigue siendo infinito, infinito al cuadrado es infinito, raíz cuadrada de infinito sigue siendo infinito. Es decir, la tendencia a ese infinito, a una cantidad muy grande, se permanece, o sea, es una situación constante. Bien, el siguiente que tenemos acá es una constante entre 0 cuando L es diferente de 0. Este es un caso pues que ya podemos generalizar, en el cual ya hemos hablado en otros videos, cuando L entre 0 y no se puede reducir algebraicamente, ese límite es infinito. Ya podemos hacerlo como una generalización. Y hay dos casos en los cuales voy a remitir y los voy a expresar. De hecho, vamos a hacer ahorita una serie de ejemplos para expresar los resultados de cada uno de estos límites. El primero es cuando obtenemos en una f de a un límite 0 entre 0. Este límite, por lo general, no es 0, o sea, sí existe. Aunque nos dé 0 entre 0 es incierto y debemos resolver algebraicamente. Y la misma situación nos da cuando nos da infinito entre infinito, que es precisamente el tema del video de hoy. Cuando tenemos un cociente de infinitos, esto también es incierto y tenemos que resolverlo algebraicamente. Es decir, no podemos concluir nada cuando tenemos 0 entre 0 o cuando obtenemos infinito entre infinito. Por esa razón, vamos a proceder a ver algunos ejemplos a continuación. Bien, vamos a pues resolver estos 6 casos distintos que corresponden a los casos que acabamos de revisar. En el número 1, vamos a ver, es el límite de un polinomio cuando x tiende a 1, que es el caso más usual. Aquí, pues al ser un polinomio difícilmente, al menos que el límite no tienda, cuando x no tiende a infinito, pues si tiende a un número, pues simplemente se evalúa el límite 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3. Esto nos da 2 más 1, 3 menos 3 nos da 0. El límite existe y es igual a 0. ¿De acuerdo? Bien. En el segundo caso, ya tenemos un límite que tiende al infinito. Ya no tiende a un número específicamente, sino tiende al infinito. Bueno, aquí nos damos cuenta que es un polinomio y de acuerdo con la tabla vista, pues yo me puedo dar cuenta que si yo evalúo en cierta manera, y lo pongo entre comillas, evalúo el polinomio cuando lo hago tender a infinito, pues simplemente esto lo puedo interpretar como, y lo voy a poner entre comillas porque no es del todo cierto, dado que infinito no es un número,
pues es simplemente infinito por definición, de acuerdo como no lo marca la tabla anteriormente vista y de acuerdo como nos lo plantea la teoría del cálculo. Bien, el siguiente límite, precisamente si yo lo evalúo, nos hemos de dar cuenta que me queda 1 menos 1 igual a 0, es decir, aquí si yo evalúo me queda 5 entre 0, ¿sí? Y ya sabemos que pues cuando eso sucede, aquí yo simplemente no puedo hacerle nada a este límite y entonces digo que este límite no existe. No lo puedo manipular algebraicamente, no puedo hacer absolutamente nada con él. Sí puedo, pues a lo mejor hacer la división, pero siempre me va a quedar una fracción, me va a quedar un residuo y de todas maneras el límite no va a tener una definición, es decir, el límite no va a existir. Bien, vamos a ver ahora con el siguiente. Tenemos 6 y aquí abajo tenemos un 6 entre 4 menos infinito cuadrado, sería infinito, de hecho, todo el denominador. Y de acuerdo con lo visto anteriormente, la tendencia de una función cuando x tiende a infinito de una constante entre infinito, pues esto por definición también nos da 0. En el siguiente nos podemos dar cuenta también que, en este caso si yo sustituyo el menos 1 aquí arriba, me da menos 1 al cubo, me da menos 1, más 1 es 0. Y abajo tengo menos 1 al cuadrado, me da 1 menos 1, o sea, teóricamente esto me da 0 entre 0. Recordemos que los límites 0 entre 0 no necesariamente quiere decir que no existan. No podemos concluir, tenemos que hacer el esfuerzo y por lo general, el esfuerzo de resolverlo, claro está, y por lo general este límite si se manipula algebraicamente lo puedo resolver. Bueno, de hecho me voy a hacer aquí a la derecha y voy a escribir lo siguiente. El límite cuando x tiende a menos 1, tengo que escribir el prefijo lim y tengo que poner la tendencia de x. Mientras no lo resuelva el límite, yo tengo que seguir escribiendo el prefijo lim. Entonces aquí sería, si yo factorizo x cúbica más 1, podemos revisar que esto nos da x cuadrada menos x más 1 por x más 1. Aquí estoy factorizando este x cúbica más 1, esto es lo que resulta de factorizarlo. Es decir, si yo hago este producto, el resultado me va a dar x cúbica más 1. Y abajo tengo una diferencia de cuadrados, x más 1 por x menos 1. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica es que yo tengo x más 1 entre x más 1 y normalmente aquí desaparece la indefinición. El límite cuando x tiende a menos 1, ahora voy a tener x cuadrada menos x más 1 sobre x menos 1. Y si yo evalúo, aquí voy a tener 1 más 2 más 1 sobre menos 1 me da menos 2. 2 más 1, 3 más 1, 4 entre menos 2, esto nos da menos 2. ¿Se fijaron que el límite sí existía? Esto es muy común dentro de los límites y dentro del cálculo diferencial. Es simplemente hacer el esfuerzo de, una inspección visual rápida en estos formatos 0 entre 0 y casi por lo general son posible resolverlo. Es decir, manipularlo algebraicamente para finalmente resolverlo. Y el caso número 6 o el ejercicio número 6 es, diríamos, el caso que tiene mayor peso en este video, que es cuando tenemos el límite cuando x tiende a infinito. Y aquí nos estamos dando cuenta que tenemos un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces sucede que cuando esto ocurre, pues es infinito entre infinito, pero ojo, no quiere decir que no exista o que esté indefinido o que sea infinito. No. Lo que debemos hacer, y esto suele pasar también con algunas funciones de tipo racional que son impropias, ¿sí? Es decir, que cuando menos el grado del numerador es igual al del denominador, o cuando en algunas ocasiones en funciones propias también suele pasar. La estrategia para seguir en este tipo de polinomios es dividir el polinomio del numerador y el polinomio del denominador entre la variable de mayor grado.
En este caso nos damos cuenta que la variable de mayor grado es x cuadrada. Hablo de toda la función. Esto implica que yo puedo hacer 5x cuadrada entre x cuadrada. Luego puedo hacer más 8x cuadrada, perdón, 8x entre x cuadrada. Y luego puedo hacer más 4 entre x cuadrada. En el caso del denominador voy a hacer exactamente lo mismo. 4x cuadrada entre x cuadrada menos x entre x cuadrada y finalmente voy a tener más 2 sobre x cuadrada. Vamos a ver. Si yo aplico el álgebra, pues aquí me doy cuenta claramente que voy a tener un 5. Aquí voy a tener límite cuando x tiende a infinito. Aquí voy a poner 8 entre x cuadrada. A ver, los voy a ir escribiendo. 5 más 8 entre x. Y luego aquí voy a tener más 4 entre x cuadrada. Ese no le puedo hacer nada. Sobre 4x cuadrada entre x cuadrada me da 4. Menos x entre x cuadrada me da 1 entre x. Y 2 entre x cuadrada me da 2 entre x cuadrada. Y precisamente aprovechando el concepto de que el límite cuando x tiende a infinito de una constante entre infinito, 6 entre infinito, ya sabemos y ya hemos hablado de que ese límite tiende a 0 o es 0. Podemos concluir esa situación. Por ende, yo puedo decir que si evalúo el límite, esto me va a dar 0, este me va a dar 0, este me va a dar 0 y este me va a dar 0. Y efectivamente el límite existe y vale 5/4. ¿Sí? Ahí está. Ya hemos resuelto. Aquí está prácticamente concentrado todos los posibles casos de límites que podemos encontrar. Hay un límite particular, que es un límite que se puede platicar en otra ocasión, que son los límites trigonométricos. ¿Qué pasa cuando queremos obtener límites y la función en cuestión es una función trigonométrica? Bueno, pues ese también es ya sería otro caso en otro video y eso lo veremos posteriormente. Por lo pronto, esto es todo y les agradezco que hayan visto este video y pues nos vemos hasta la próxima.